personaje muy conocido en nuestra ciudad, porque desde muy joven mostró una gran inclinación por la cultura. Él es doctor en historia, especialista medievalista y un gran investigador. Ha investigado concretamente en los principales archivos y, por ejemplo, la catedral da buena fe de ello. Pero es que además no se conformó con ello. Se licenció también en filosofía. Por lo tanto, tenemos aquí un doctor doble en dos materias y media, porque sé que está también trabajando en la UNED y estudiando al mismo tiempo para hacerse con otra nueva licenciatura. Pero es que además no ha dejado de viajar, no ha dejado de formarse. Habla italiano, habla francés, es un experto en lengua española y además, cómo no, ahora dirige, y desde luego en estos tiempos es un gran mérito, dirige el Instituto Jorge Manrique, donde él se formó, donde se formó su familia, su hijo también, y de verdad lo está haciendo muy bien. Es muy joven y yo creo que nos va a dar más sorpresas, porque desde luego les espera una larga vida y yo espero que siga con sus investigaciones y hoy nos va a traer un tema muy de actualidad. Estamos en plena pandemia, el COVID nos está asustando a todos, pero no es una cosa nueva en la historia. Ha habido muchas epidemias, ha habido muchas pandemias y de eso nos va a poner al día Arturo. Cuando quieras. Vale, buenas tardes a todos. Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento tanto a Evaristo por la invitación que se me ha hecho formal para estar esta tarde con todos ustedes aquí y a mi querida amiga Conchita que, pues sus palabras son palabras de amiga, son palabras de una persona que siempre ha influido en mi vida notablemente, así que gracias a los dos por vuestras amables palabras. Hablar de la pestilencia y la enfermedad en la 15ª centuria en Palencia puede parecer un tema un poco cruel, si me permiten, después de los acontecimientos que están sucediendo en la actualidad. Se ha hablado muchísimo de las similitudes y las diferencias que hay entre esta peste, esta pandemia y la gripe española de 1918. Sin embargo, poco se ha dicho, ha suscitado menos interés hablar de las situaciones que se provocaron en la España medieval y voy a intentar a través de estas palabras poner en valor situaciones, medidas y reglamentaciones que nos van a sonar muy conocidas para haber transcurrido más de 500 años. Bien, hablar de pestilencia, peste o enfermedad en los tiempos medievales es rastrear bien el peso que tenía la naturaleza en la vida de las mujeres y de los hombres que transitaron en esta centuria. Las condiciones en que vivían facilitaron la difusión de las epidemias, muy particularmente en las ciudades, no eran sitios seguros. En ellas se aglomeraban gentes de muy diversa condición, incluidos vagabundos, pordioseros, emigrantes recién llegados del campo, soldados de paso, que siempre eran muchos, y un sinfín de personas de diferente extracción social. Abundaban las ratas, agentes por excelencia de la propagación de los bacilos. La promiscuidad en los alojamientos era también un factor favorable al contagio. Incluso las gotitas de saliva que se proyectaban al hablar podían contribuir a la contaminación de la variedad pulmonar de la peste. Es decir, una situación quizás muy semejante a la que tenemos hoy en día, a excepción de las ratas. Dice, el tiempo de muerte había sido bien comprendido por toda la sociedad castellana en estos momentos y lo había hecho hasta el punto de comprender la muerte casi como un hecho democratizador. Aunque acaecida en el siglo XIV, la Crónica de los Reyes de Castilla describe a la perfección el momento de la muerte de Alfonso XI en el cerco de Gibraltar, cuando corría el año 1350, y de tantos otros ciudadanos de las ciudades que llegaron a computarse por miles en el tránsito de ambas centurias. En definitiva, el hombre de la Europa medieval se hallaba mucho más próximo a la naturaleza que el de nuestros días, pero también mucho más a su merced. La 15ª centuria se abre en Palencia como un siglo de recuperación económica frente al retroceso que la afamada peste negra había supuesto para el conjunto de las ciudades castellanas. La capital del Carrión despierta este nuevo siglo siendo una ciudad media de entre las que componían el horizonte urbano en los albores de 1400.
Todos los autores que se han dedicado al estudio de la decimoquinta centuria, tanto historiadores nacionales como extranjeros, convienen a señalar que la capital palentina contaría con una población que oscilaría entre 6.000 y 7.000 habitantes. Es muy difícil recontar la población en este momento porque las fuentes que tenemos no son fuentes estrictamente demográficas, son fuentes económicas y militares fundamentalmente. Y desde luego con una limitada actividad económica, principalmente agraria y textil. Sin embargo, Palencia, desde el punto de vista eclesiástico, tenía unas condiciones especiales. Además de su señorío episcopal, la diócesis palentina tenía una situación notable con respecto a sus coetáneas castellanas. Palencia era siempre o fue siempre una diócesis de proyección social para muchos de los obispos que alcanzaron la mitra en este siglo. Bien, además de estos acontecimientos políticos y económicos que nos llevarían mucho tiempo, lo que permanecía en la memoria colectiva de la ciudad eran los devastadores efectos que las oleadas de peste del siglo XIV habían dejado entre sus moradores. Esa continua zozobra ante la enfermedad, ante la recurrente peste y ante la inestabilidad vital que provocaba surca los documentos de los registros municipales y capitulares. Además, aunque más tarde dedicaremos un espacio a la incidencia de las mismas en el siglo XV, el cronista Pedro Fernández del Pulgar recoge un testimonio ineludible de la precaria situación que en la Palencia que estamos hablando se encontraba cada vez que un brote de peste llegaba a la ciudad para instalarse en ella. Refiriéndose a los hechos acaecidos en 1465, un año fatídico para la población palentina, nos rememora este autor que hubo en esta ciudad, y cito textualmente, una cruel pestilencia, tanto que afirma morir en un día 100 personas y que en una sepultura enterraban 10 y 12 cuerpos juntos. Y la mayor lástima era en tiempo de entredicho, que ni se tañían campanas por los difuntos, ni se decía misa ni exequias, y muy pocos se enterraban en sagrado. La percepción de lo catastrófico de este año quedó en la retina de los palentinos, toda vez que el poder político se fragmentaba, teniendo consecuencias inimaginables. El año de 1465 se convirtió para el Reino de Castilla en una fecha señalada para la división social del conjunto de sus territorios. En Palencia, el obispo Gutiérrez de la Cueva se mantuvo fiel a la posición prorrinqueya, defendida por su hermano, el todopoderoso Ventral de la Cueva, mientras que el Cabildo Palentino, una organización tremendamente poderosa en este siglo, adoptó una postura crítica con el rey, posicionándose junto a la facción nobiliaria en defensa de los intereses del joven príncipe Alfonso. Por su parte, la ciudad, liderada por Sancho de Castilla, hijo del anterior prelado palentino, se alineó a favor de la causa alfonsina, proclamándose rey de Castilla el 26 de junio de 1465. En definitiva, una etapa de inestabilidad económica que se veía acompañada también de una época de inestabilidad social. Bien, vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa. ¿Cómo se prepara la sociedad palentina ante la enfermedad? ¿Cómo nos preparamos ahora frente a la COVID-19? ¿Cuáles eran las medidas que se tomaban desde el poder para paliar las consecuencias de la peste? ¿Cómo avanzó la medicina en el tratamiento de las bubas, que así aparecen registradas, que causaba la peste? ¿En qué medida los poderes civiles y eclesiásticos actuaban unidos ante la llegada de un nuevo brote de pestilencia? Bien, me he puesto como objetivo desgranar un poco cuáles son las fuentes y los datos cuantitativos que nos ofrecen los archivos. Para analizar este alcance de estas cuestiones, hemos acudido a las actas capitulares del Cabildo Palentino y a las actas municipales del concejo. En las primeras hemos encontrado información detallada para los cánones de la época sobre algunas cuestiones de interés. Reivindico, como siempre hago, la riqueza de las fuentes documentales del Archivo Catedralicio de Palencia. Tenemos una joya a la que debemos exprimir mucho más los investigadores. Empero, en las actas municipales, la preocupación sobre estos asuntos se centra de forma especial en las ordenanzas sobre limpieza de la ciudad, que contribuían en general a mejorar el estado maltrecho en que se encontraban las calles, en especial en algunas épocas del año, y en la contratación de físicos y cirujanos, que paliasen la situación de los enfermos cuando las epidemias diezmaban la población. Es una verdadera lástima que en ambos tipos de fuentes no haya ninguna preocupación estrictamente demográfica por hacer recuentos de población que fallecía a causa de este tipo de enfermedad y que atenazaba la vida pública y privada de la ciudad, teniendo numerosas repercusiones económicas. He encontrado a lo largo del siglo XV
una notable incidencia en el número de referencias a la peste. En concreto, 83 referencias. Les pueden parecer pocas, pero estamos en el siglo XV. El hecho de que durante 83 ocasiones, durante 100 años, los escribas del Cabildo palentino anotaran estas incidencias nos muestra la importancia social que tenía para la ciudad. Incidencias sobre enfermedad de bubas, peste, pestilencia, sobre boticas, sobre enfermos y enfermerías, sobre físicos y cirujanos y sobre el despacho de medicina. Es decir, una cantidad nada despreciable. La peste estuvo presente de manera cíclica a lo largo de toda la XV centuria. Ahora hablamos de oleadas, estamos muy habituados, ¿no?, a oír hablar estos días de la primera oleada, de la segunda oleada. También en la gripe de 1918 tuvieron tantos efectos negativos la propia peste que se dio en 1918 como en las que siguieron en 1919 y en 1920, de las que se habla muy poco, ¿no?, es decir, esas segundas oleadas. Bueno, ¿cuáles fueron los ciclos? Pues tenemos datos muy interesantes en los siguientes años. De 1413 a 1415, en 1429, en el 45, en el ciclo más largo de la peste entre 1457 y 1466, en 1474, en 1493 y ya en los albores del siglo XVI, en 1505. Bien, cuando deje la ponencia completa a mis compañeros del casino tendrán los datos específicos de cada uno de los años. Bien, un segundo apartado, he querido aproximarme a qué llamábamos limpio y sucio en la Edad Media para intentar comprender mejor algunos aspectos de la peste. La peste, digo, es poliédrica en la Edad Media. Los habitantes de las ciudades medievales la sienten así. La perciben con miedo y para ella se preparan. Todo esto no suena. Es significativo comprobar que las fuentes municipales relacionen los brotes de peste con el estado de limpieza de la ciudad. La ciudad, bien sabemos que en la Edad Media se desarrolla en términos cerrados, separados de la naturaleza por medio de la muralla. Las partidas del Rey Sabio ya definían la ciudad como aquel lugar que es cercado de los muros. La muralla era, al margen de sus funciones militares, económicas y jurídicas, la fachada externa de una ciudad, su carta de presentación. Pestilencia e higiene privada y pública están íntimamente relacionadas con ella. Los usos privados de salud y las costumbres higiénicas distaban mucho de los parámetros que se pueden considerar satisfactorios, no menos los públicos. El mal funcionamiento del sistema de alcantarillado, un problema endémico en la ciudad de Palencia durante el siglo XV, la presencia de basura en las calles, la contaminación provocada por los animales muertos que se amontonaban en el entramado urbano y que nadie recogía, los enterramientos intramuros y algunas costumbres relacionadas, por ejemplo, con la presencia de cerdos en plena vía, son muestra inequívoca del binomio entre peste y suciedad, algo que estaba en el día a día de la vida cotidiana de los palentinos. También el agua era portadora de pestilencia. Durante el siglo XV se suceden recomendaciones del Concejo Palentino en tal sentido. Por ejemplo, una muy curiosa. En 1457, los regidores ordenan a los curtidores de la ciudad que tenían las tenerías cerca de la puerta de Valdresería que cierren los caños y puertas de las dichas tenerías a fin de que cesen los vertidos al río, de cuya agua se abastecen los habitantes de la ciudad, pues aquella suciedad, y cito textualmente, mata a los vecinos de ella, según dicen los físicos y otras personas de la dicha ciudad. No obstante, la peste se podía presentar bajo tres formas, y estas aparecen citadas así en las fuentes. Primera forma, la bubónica, con la aparición de bubones dolorosos y purulentos en las ingles, axilas o cuello. La pulmonar, acompañada de esputos sanguinolentos. Y la septicémica, de carácter irreversible. Es una clasificación riquísima para estar hablando del siglo XV. Algunas de estas expresiones las seguimos utilizando en la actualidad. Bien, en el análisis de los asientos capitulares he hecho una cuádruple división para ver las recomendaciones económicas, las médico-sanitarias, las asistenciales y las más generales sobre otras enfermedades. No voy a hablar de todas ellas porque me excedería el tiempo que tengo concedido. Pero sí que voy a hablar de las recomendaciones médico-sanitarias. El verdadero alcance de la percepción de la enfermedad lo encontramos en este segundo tipo de recomendaciones. Aunque las fuentes son parvas en información de esta categoría, existen detalles muy significativos en los que se nota el esfuerzo del escribano en dejar palpable las difíciles situaciones por las que atraviesa el tejido social que forma la familia capitular.
Con familia capitular me refiero a los canónigos del Cabildo, que tienen una vida tremendamente azorada en este siglo XV. Hemos encontrado testimonios que inciden en otorgar a los beneficiados la posibilidad de ausentarse de la ciudad a otros lugares de la diócesis o fuera de ella, donde la peste no azotara con la intensidad que lo hacía en Palencia, o simplemente para recluirse en viviendas situadas extramuros de la villa. Tenemos cantidad de informaciones y de registros capitulares. Por ejemplo, a un canónigo en el año 1479, al canónigo licenciado Alonso Pérez, le recomiendan retirarse al monasterio de Santa María de Alconada, de Paredes de Nava, porque allí no hay peste. O, por ejemplo, al canónigo Luis de Cuéllar, en 1497, se le dice directamente que tiene dispensa de traer capas al coro mientras esté doliente de bubas. En definitiva, recomendaciones muy significativas para el estado de la medicina en el siglo XV. Bien, en cuanto a las recomendaciones de otras enfermedades, ¿qué podemos decir o qué podemos encontrar en estas fuentes? La riqueza de los registros nos permite atisbar otras preocupaciones médicas que van más allá de la dolencia de la peste. Nos ponen en contacto con otras enfermedades que fueron habituales en el siglo XV. Conocimientos de óptica, de cirugía, el modo de hacer sangrías, el coste de las medicinas y las temidas fiebres cuartanas demuestran la diversidad de acontecimientos médicos a los que se enfrenta el día a día la sociedad palentina en su conjunto. Las enfermedades no perdonan a nadie. Tenemos constatado el caso del obispo, uno de los más conocidos, seguro, por todos nosotros, que fue Diego Hurtado de Mendoza, quien en 1475 debe dejar sus obligaciones fiscales en la diócesis y encomendar su tarea al subalterno por padecer estas fiebres cuartanas. De toda la documentación que he encontrado en el archivo capitular y en la documentación municipal, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención y es la consideración social que se tenía en el oficio de médico. Médico como tal no aparece en las fuentes, pero sí aparece el oficio de físico y de cirujano, algo muy curioso para el siglo en el que estamos. Precisamente este oficio, en la documentación capitular, hay una larga lista de este y de otros. Es riquísima la documentación. Solamente por haceros una idea del mundo, del intramundo que se vivía en el Cabildo palentino. Aparecen, fíjense, portero, carpintero, cantero, notario, barbero, marino del Cabildo, campanero, perrero, maestro de ceremonias, escritor de las horas y, por supuesto, cirujanos y físicos. Bien, es verdad que también recibe otros nombres, como este que os acabo de decir, médico cirujano. En 1424 se describen bien las funciones del físico del Cabildo. Dice así: se recomienda que visite a los dichos beneficiados y a todos sus familiares, que les dé melecinas que fueren mester según dolencia, que non parta de la sibdá sin licencia del Cabildo e que pueda ir a quitar estando los beneficiados sanos. Tenemos un largo elenco de físicos del Cabildo, contratados y bien contratados, es decir, se les paga bastante bien. Tenemos un registro de casi una decena de físicos y destacan, por ejemplo, uno que fue contratado, pasó más de 25 años al servicio del Cabildo, un tal Francisco Negrillo. Tenemos incluso los contratos que aparecen en este archivo. Las preguntas que cabe hacerse, además de su extracción social, son las siguientes. ¿Qué formación se le exige a los físicos para ejercer su oficio? ¿Qué sabemos sobre su nivel de instrucción? ¿Pueden ausentarse por tiempo determinado de la ciudad para acudir a sus estudios? Además, ¿cuál es su nivel de especialización? Bien, es cierto que la documentación nos da más bien pocos detalles sobre todas estas preguntas. Suponemos que la medicina practicada tenía raigambre hipocrática y galénica, aunque también podemos pensar que el sustrato judío estaba al tanto de los principales avances médicos que en el medievo se dieron tanto en la medicina hebraica como en la ciencia musulmana. Si algo supieron aprovechar las ciudades cristianas fue el conocimiento judío y el conocimiento musulmán de la medicina. Buena prueba de ello es la consulta del inventario de bienes que proporciona el Cabildo palentino en 1482, realizado por este gran obispo palentino que fue Diego Hurtado de Mendoza. En dicho catálogo se pueden contar hasta 25 ejemplares de manuales médicos, todos ellos vinculados a la Universidad Francesa de Montpellier, de bastante renombre en la Edad Media. Esta raigambre hipocrático-galénica, esto es muy curioso, relacionaba al cuerpo humano con la existencia de 4 humores fundamentales. Fíjense: melancolía, flema,
sangre y cólera, que se correspondían con los 4 elementos que el filósofo Empédocles de Agrigento había definido allá por el siglo VI a.C. Tierra, aire, agua y fuego tomaban protagonismo en el diagnóstico de las enfermedades. Cada uno de los 4 elementos se asocia a un par de cualidades que son las de tradición clásica. La tierra es fría y seca, el agua fría y húmeda, el aire cálido y húmedo y el fuego cálido y seco. La teoría humoral establece que el cuerpo está sano cuando existe un equilibrio entre los 4 humores y que la enfermedad aparece como consecuencia de un desequilibrio en uno de ellos. El pensar que el humor más responsable de la peste era la sangre llevó a los médicos, a estos físicos y cirujanos, a considerar la sangría como el remedio más efectivo. En esta misma línea, Fray Pedro Martínez, físico del capítulo palentino en 1429, demanda la compra de los manuales de medicina del gran Juan de Tornamira y de Gerardo de Soto para ejercer su cargo adecuadamente. Es decir, sí que había una preocupación excelente por parte de estos físicos y cirujanos en seguir aprendiendo, en descubrir nuevas curas o simplemente en entender la lógica de la peste. El Cabildo en este mismo año hace la presentación del libro del Cabildo que dicen de Tornamira, por 30 florines de oro durante un año. Es un desembolso económico tremendo para un capítulo como el capítulo palentino. Se establece que los florines debían ser además de oro y del Reino de Aragón. Parece ser que los del Reino de Castilla no gozaban en ese mismo momento de demasiado predicamento. Se establece que los florines debían ser de oro y del Reino de Aragón y a tal fin el Cabildo nombró fiadores del físico a 2 dignidades capitulares, nada menos que al maestrescuela y al abad de Usillos. Bien, en relación a su especialización y a cómo la sociedad entendía su magisterio, es curioso comprobar la similitud con la que se dominaba el oficio. Sangrador, médico, físico, boticario, se usan como términos sinónimos en la documentación. Eso a veces puede confundir al investigador cuando está haciendo el rastreo de las anotaciones. Esta circunstancia se va matizando en los siglos posteriores, hasta llegar al siglo XVIII con la distinción claramente definida. Tan solo tenemos una nota accidental en un asiento capitular al respecto para la cronología estudiada. En 1462 parece desgajarse la figura de sangrador como auxiliar del físico o cirujano, siendo el primero pagado a costa del segundo, tal y como se reconoce en el nombramiento de los hermanos Gonzalo y Antón, sin apellido, como cirujano y sangrador del Cabildo respectivamente. ¿Qué soluciones aportaban los físicos, además de la toma de pócimas, ungüentos y boticas? Por lo que se refiere a las prevenciones, estas fueron de lo más variado y en ocasiones fruto de la pura superstición. Huir lejos del lugar, quemar maderas olorosas, llevar ropas perfumadas para corregir la corrupción del aire y un largo etcétera. También tenemos algunas cuestiones muy curiosas en la sociedad actual, ¿no? Durante estos 6 meses largos de pandemia hemos oído muchísimas formas populares de acercarnos a la curación de la epidemia, ¿no? Que no voy a profundizar mucho más. En este sentido, por ejemplo, la profesora Ana Ranz de Guzmán nos previene de los límites poco definidos entre el ejercicio de la medicina, entendida como mecanismo sanatorio, y las prácticas próximas a la pseudociencia. Bien, ¿eran bien pagados los físicos? ¿Eran bien pagados los cirujanos encargados de repeler los ataques de la peste? ¿Cuál era la consideración social? Bien, una de las cuestiones más interesantes a estudiar ha sido establecer la comparación de las retribuciones de los físicos durante el siglo XV. En este caso, las fuentes se tornan mucho más generosas para su análisis. Siempre es curioso. Las fuentes económicas siempre son mucho más generosas a la hora de analizar que otras de índole social. Tanto las cuentas de mayordomía del concejo de Palentino como las cuentas capitulares nos muestran la evolución del sueldo de los físicos y otros oficios dependientes de ambas instituciones. Cabe decir que los físicos reciben dinero en metálico, siempre en metálico, y son pagados en alguna ocasión, cuando no queda más remedio, en especie. En relación a los primeros, debemos decir que no existen grandes diferencias remuneratorias entre los sueldos de los cirujanos físicos al servicio del concejo como los que están a sueldos del cabildo. Es verdad, empero, que conforme avanza el siglo, los sueldos van aumentando. Como veremos más tarde, no se puede decir que los emolumentos que percibían bastaban para encuadrarles dentro de la élite social de la Palencia medieval, pero no vivían mal. Ahora bien, les permitía mantener una posición digna dentro de las condiciones generales de vida de aquel momento. No hay que olvidar que los que servían al concejo, además, estaban exentos del pago de tributos. No pechaban, tal y como rezan las fuentes. En el caso de los físicos del Cabildo hemos encontrado 4 menciones.
La primera viene sin nombre concreto, siendo sus condiciones de contrato la recepción de 1.000 maravedíes anuales y 20 cargas de pan cada año, una remuneración notable. La segunda se refiere a Pedro Martínez, a quien el Cabildo en su contrato le ofrece los 1.000 maravedíes al año, 4 cargas de trigo y una habitación en el hospital como vivienda. Mejora la retribución pecuniaria en la tercera referencia. El maestro Alfonso, por ejemplo, recibe ya en 1446 un sueldo de 1.500 maravedíes, es decir, formalmente hay un ascenso. Finalmente, un caso llamativo es el de Francisco Negrillo, este personaje que les he comentado con anterioridad, también físico. Es el médico que más tiempo estuvo al servicio de la institución capitular, al menos desde 1462 a 1493. Debía ser bueno. A pesar de conservar algunos asientos en los que se fija la comisión para valorar las condiciones de su contrato, no tenemos ninguna constancia de las condiciones económicas del mismo. Lo que sí sabemos es que la paciencia del Cabildo se agotó en 1493 porque acabó siendo despedido, después de que su nombramiento fuera cuestionado al no residir en la ciudad y no disponer, por tanto, de sus servicios siempre y en cada momento. No obstante, algunos de ellos tuvieron una posición económica más saneada que otros. Uno de ellos, precisamente, fue el mencionado Francisco Negrillo. He encontrado un asiento súper curioso que le quería compartir porque me ha llamado mucho la atención. El 19 de junio de 1500, es verdad que estamos ahí en el tránsito al siglo XVI, el deán de la catedral informa que la mujer del dicho físico, que además viene su nombre, y es una cosa curiosísima porque tenemos muy pocos nombres femeninos en las actas del Cabildo, pues una tal Isabel de Salamanca daría una mantilla de terciopelo verde a la iglesia si les ceden las casas del cantón de la calle Águila, donde vivían. Su ubicación geográfica en el plano de la ciudad de Palencia habla por sí misma. Bien, he hecho después un cuadro comparativo sobre los distintos oficios y los emolumentos que recibían para que tengan una puntual referencia de lo, vamos a decirlo así, medianamente bien que vivía un físico, un cirujano en el siglo XV. Bien, ¿qué más podemos decir en relación al tema médico, al tema sanitario, al tema de la percepción social de los palentinos en el siglo XV? He encontrado algún asiento bastante significativo también en relación sobre la farmacología. Uno de los aspectos que quizás está menos estudiado de la documentación catedralicia es todo el tema de los manuales científicos que posee, y les puedo prometer que posee algunas joyas increíbles. La farmacología había avanzado exponencialmente en la península ibérica desde el siglo X. Todas las aportaciones judías y musulmanas se habían dado cita a partir de ese contexto, y desde luego el empuje que a esta labor hace Alfonso X el Sabio es encomiable. Entre los clásicos que nuestros físicos y boticarios manejaron estuvo, por ejemplo, la materia médica de Discódrides, considerada como la gran síntesis de la farmacología helenística, y tenemos un ejemplar en la catedral. No podemos, empero, demostrar su existencia de una manera fehaciente porque solamente tenemos el registro. Es decir, tenemos el registro, sabemos que existió, pero no sabemos ubicarle. Por ello, mención aparte merece una pequeña incursión sobre las boticas, su emplazamiento físico y el control de las mismas. Diseminadas por todo el plano urbano, aunque con preeminencia en los aledaños de la calle Mayor Antigua y en las proximidades del Hospital de San Antolín, el arrendamiento de las mismas por parte del Cabildo supuso un negocio bastante lucrativo, a tenor de lo registrado en la documentación. Para ser justos, tampoco disponemos de una abundantísima documentación al respecto. Apenas 6 asientos capitulares y silencio absoluto en la documentación municipal. No obstante, no atisbamos a imaginar la importancia real de este negocio. Solo sabemos que los boticarios debían de proveer de medicinas suficientes al conjunto de la población para estar debidamente atendidos. Hemos constatado varias boticas, además de la que existía en el hospital antedicho, que era la que mejor estaba dotada médicamente si juzgamos lo que cuesta su arrendamiento. El 15 de mayo de 1476 se registra un asiento en el que se concede a Fernando de Bertavillo el arriendo del mesón, de las casas del hospital y de todas sus boticas, por una cantidad astronómica para la época, 15.500 maravedíes anuales. Es una lástima que el asiento no nos dé información sobre la periodicidad del contrato. En todo caso, hay que tener en cuenta que para el caso del hospital, el Cabildo nombraba siempre una comisión ex professo para tratar la concesión de las boticas del hospital, prueba inequívoca de su importancia real.
También nos constan varios arrendamientos de diferentes boticas situadas en la plaza de San Antolín, en los años 1447 y 1459. En la primera de ellas se arrienda una botica a Fernando de Guaza por 4 años y por una cantidad de 600 maravedíes anuales, a los que hay que sumar 2 pares de gallinas vivas. Un año antes se tiene constancia de la construcción de la botica gracias al contrato que se hizo al carpintero responsable de la misma. Existen numerosos estudios sobre las boticas y la importancia social de los boticarios para siglos posteriores. Hay estudios para el siglo XVII y para el siglo XVIII, especialmente para el siglo XVIII. Aunque excede el tiempo que nos ocupa estudiar, el gran avance en el concepto de salud pública y el gran avance pues la asistencia social se dará en la España borbónica. Es decir, tanto Felipe V como especialmente Carlos III harán de esta realidad una realidad diferente en cuanto a avances sanitarios. Bien, voy a cerrar la intervención con unas pequeñas conclusiones que están en la mente de todos, supongo, después de esta pequeña charla. Hablar de la peste en la Edad Media y de la percepción de la enfermedad que sus habitantes tenían de ella es hablar de esa zozobra en la que siempre estuvo inmerso el hombre medieval. La naturaleza era una gran aliada, en ocasiones, mientras que en otras se convertía en su enemigo más pertinaz. Esta también es una lección aprendida para la época actual. Creemos que vivimos una revolución tecnológica, creemos que vivimos una globalización económica, pero la naturaleza nos ha puesto en nuestro sitio en estos días. El equilibrio entre el hombre y el medio natural se ha roto en numerosas ocasiones a lo largo de la historia para testimoniar una relación no siempre establecida en términos de igualdad. Palencia, como ciudad medieval castellana, vive a finales de esta época un momento de transición a todos los niveles, que desembocará en una modernidad no muy desarrollada hasta bien entrado el siglo XVI. Los usos y las costumbres, el imaginario colectivo de la población palentina estuvo aquejado de los males de una etapa medieval en la que las guerras, las pestes y el hambre, eso que Malthus denominaba los reguladores naturales de la población, fueron un triunvirato lo suficientemente fuerte como para que no se olvidara fácilmente. Este pequeño estudio ha querido poner de actualidad un tema que nos hace repensar una y otra vez el alcance que las fuentes medievales nos dan de un determinado objeto de investigación. Aunque con grandes lagunas y sin interés demográfico, sociosanitario y epidemiológico, las fuentes catedralicias y municipales nos hablan muy vivamente de lo catastrófico, de la muerte, del dolor de manera explícita, lo que nos viene a recordar, y esta es la gran lección de vida, lo cerca que el pasado está del presente, lo próximo que el medievo está de nosotros. Gracias. Me aplaudo. Bien. Muchísimas gracias, Conchita, como siempre, has estado breve, concisa y puntual. Arturo, muchísimas gracias. En nombre del Casino te hago entrega de una Moleskine y un elemento de escritura. Darte las gracias por la concisión, brevedad, ilustración y porque después de haber oído a Conchita, que dominas el italiano y el francés, has utilizado como lengua vehicular el español, que no está mal para entendernos todos nosotros. Seguiremos con nuevas conferencias. Tenemos, como ya les anunciaba el otro día, ahora pendiente en estos días, una sobre la arquitectura de don Fernando de Unamuno, hijo de don Miguel de Unamuno, en la ciudad de Palencia, que tenemos numerosos ejemplos en nuestra ciudad, y que lo haremos por este mismo medio hasta que nos permita la autoridad y, sobre todo, nuestra propia responsabilidad de cara a la enfermedad. Muchas gracias y hasta otra.